toca darles, si se quiere, el comienzo de lo que sería este bloque dedicado a la conexión con los otros. Y cuando decimos conexión con los otros, hoy habitualmente hablamos de lo que son las redes. Y lo que de alguna manera se estructuró en este bloque es tratar de poder enfocarlo, si bien están interrelacionados, enfocarlo desde dos aspectos. Uno, líderes de empresas, de organizaciones que están transformando y buscan en la colaboración que las redes habitualmente pueden dar, en la dinámica de redes, la palanca para que esa transformación se produzca. Y después en el siguiente panel mirarlo desde el lado de aquellos que están más vinculados a la gestión de personas o que han investigado o investigan sobre temas que están relacionados a la interacción entre las personas y cómo esa interacción, digamos, esa integración en red ayuda a que esas transformaciones en las organizaciones en las que las organizaciones están imbuidas ocurran. Me toca para formar parte de una comunidad que es la que normalmente las organizaciones tenemos a cargo las responsabilidades de gestión de personas, de capital humano, como lo llamemos. Y claramente es muy interesante ver o tener la mirada de líderes que están transformando o transformarán, porque la transformación es algo continuo, sus organizaciones, y por otro lado, cómo las personas y la integración de las personas y clave esa interacción hace que las cosas ocurran, que las integraciones o las transformaciones ocurran. Y antes de darle el espacio para escuchar el primer panel, lo que quería es agregar algo personal, que es lo que yo creo que muchas veces son condiciones, o dos condiciones que creo que son claves para que las redes en las organizaciones funcionen. Una claramente creo y original es la confianza. Es clave la manera en que yo reconozco al otro en el resultado que finalmente puedo dar con el otro y no solo en un aporte individual. Claramente el aporte individual, la sumatoria de los aportes individuales, esto es trillado, pero si no hay confianza en lo que el otro me aporta y viceversa, es muy difícil que eso ocurra. Y la segunda condición, que quizás es más difícil, es gestionar paradojas. Normalmente cuando uno está imbuido en un proceso de transformación, surge en esta paradoja de si el corto o el largo plazo es más importante. Y en momentos en que por ahí coyunturas y la demanda del día a día hacen que parezca que tenemos que estar vinculados a resolver problemas de corto plazo, es cuando más tenemos que pensar en el siguiente paso, ¿no? Y entonces esta paradoja, que no es fácil de manejar, es la que para mí distingue a las organizaciones que finalmente logran transformar. Es trascender el corto plazo que hay que atender para no perder de vista la transformación que finalmente hay que lograr en las organizaciones. Y eso creo que hace que las redes, finalmente o fundamentalmente la palanca de las redes, haga que funcione y que esto ocurra. Así que bueno, dicho esto, lo que quiero es dejarlos con Maximiliano Schellhas, director general de Randstad, que va a moderar el primer panel. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Un gusto, un placer estar acá. La idea es poder seguir pensando en esto de conectar con uno mismo, conectar en red, innovar y transformación digital y fundamentalmente conectar con la comunidad. La intención es, en este espacio, en este primer espacio de este panel, poder escuchar qué piensan los líderes de las empresas. Nosotros somos equipos de capital humano y formamos parte de una sociedad, de sociedades que están cambiando y se están transformando. Las empresas están trabajando mucho en lo que es transformación digital, cada una lo hace a su tiempo, a su manera. Vemos que el mundo del trabajo también está cambiando. No sabemos empleos hoy que existen si en el futuro van a estar y seguramente va a haber empleos nuevos. Todo esto demanda que las organizaciones se preparen para lo que viene.
Pero fundamentalmente tenemos que prepararnos nosotros primero. O sea, no solamente son las organizaciones, sino quienes componemos las organizaciones. O sea, nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos, pensar cómo podemos conectar con otros dentro de nuestras propias compañías, y nosotros como parte de equipo de capital humano o de recursos humanos de empresas tenemos una responsabilidad muy importante, que es poder ser conectores dentro de la compañía con otras empresas, pero voy más allá, también con ONGs, con sindicatos, con la comunidad. ¿Por qué no articular entre lo público y lo privado? Entonces, de todo esto se trata de lo que estamos pensando hoy y queriendo trabajar hoy. Pero fundamentalmente de cómo generamos impacto, ¿no? Que todo esto no quede en algo que lo hablamos y cuando salgamos de acá nos hizo pensar y no disparó nada. Creo que el secreto pasa porque todo esto que estamos viendo, esta conexión con uno mismo, esta conexión con los otros en red y esta conexión con la comunidad, nosotros la podamos plasmar en algo que genere impacto hacia afuera. Alejandra Ferraro decía al inicio, hoy temprano, que la arena o el mar no será el mismo si hay un granito más de arena. Entonces creo que nosotros tenemos que pensar qué nos llevamos hoy de este encuentro y vamos a escuchar ahora la palabra de los líderes de empresas, qué es lo que están haciendo ellos, porque nosotros como áreas de capital humano estamos trabajando en todo esto. Estamos trabajando en esto, estamos pensando en esto. ¿Cuál es la visión de los líderes de empresas? ¿Tienen la misma agenda? ¿Estamos viendo lo mismo, pensando lo mismo? ¿Tenemos la misma preocupación? ¿La transformación digital que está ocurriendo hoy también preocupa y está en la agenda de ellos? Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a los líderes de las empresas que nos van a acompañar hoy y vamos a escucharlos a ver cuál es su visión. Rosario Alguel, Javier Goñi y Sebastián Martínez. Esto no está armado como sentarnos, claramente. Estamos viendo a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, de eso se trata un poco también, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar. Rosario, Javier, Sebastián, por acompañarnos. Lo primero que querría empezar preguntándote, Javier, te escuchaba esta mañana en la introducción de la importancia de lo que se viene trabajando en IDEA, y la pregunta es, vos como presidente de IDEA, con todo el trabajo que se viene haciendo en red, ¿qué es lo que han venido haciendo? ¿Qué vienen haciendo en estos últimos años? ¿Este es un tema de agenda, el trabajar en red, el conectarse, todo lo que estamos viendo hoy acá? ¿Está en la agenda de IDEA? ¿Se viene trabajando? Sí, yo les contaba esta mañana, un poco dentro del plan estratégico, nosotros definimos en IDEA que dos pilares, un espacio de encuentro y la voz activa del empresariado. Y dentro del espacio de encuentro, ¿y encuentro para qué? Porque en un momento alguien nos comentó una vez, bueno, muchas veces en los coloquios, que es uno de los espacios importantes de IDEA, es más importante lo que pasa afuera que lo que pasa dentro de los paneles. Y en realidad, un par de coloquios después, esa misma persona dijo, ¿sabes qué? Me doy cuenta que está siendo tan importante lo que pasa dentro como lo que pasa afuera. Y es un poco el concepto. Lo que pasa adentro, obviamente, es aprender, es entender, pero también lo que pasa afuera es esto de conectarse y poder construir a partir de compartir experiencias. La verdad que en IDEA venimos trabajando mucho de eso, por eso les decía la importancia de las redes. Y si uno mira los últimos coloquios, como les contaba esta mañana, el tema del rol activo, el poner realmente el cuerpo a la transformación que requiere las empresas, el país y la sociedad, es nuestra responsabilidad. Y por eso le damos mucha importancia, trabajamos mucho y esperamos poder seguir construyendo en esa dirección. Perfecto. Y Rosario, vos estás presidiendo el coloquio número 54. Muy bien. El 54º iba a ser medio complicado, le iba a tener que pensar un poco. Pero te salió bien también. Te salió bien. Estás presidiendo el próximo coloquio. Esta agenda, lo que nos decía Javier, tiene continuidad, o sea, todo esto que hoy como equipos de capital humano estamos trabajando y lo tenemos
en este día de trabajo, digamos. ¿Continúa en el coloquio eso? Sí, absolutamente. El año pasado fue transformándonos y habíamos hablado desde uno mismo, que había sido bien inspirador. Este año queremos hablar de cambio cultural. Soy yo y es ahora. Soy yo volviendo al desde uno mismo, continuando con esa idea, y el es ahora, porque creo que todos somos conscientes del sentido de urgencia que tenemos como sociedad. No les voy a hablar a ustedes de cambio cultural porque saben mucho más que yo. De hecho, para ustedes es algo familiar, lo han estudiado, entienden de qué se trata, saben qué hay que hacer. Así que yo no voy a hablar de eso, pues no soy especialista y me corregirían. Pero ¿por qué hablamos de esto? Hablamos de esto porque nosotros creemos que en este coloquio hay que hablar de ciertas cuestiones que son, nosotros las llamamos verdades, ¿no? ¿Cuáles son esos temas que tanto nos cuestan como sociedad? Una primera parte es qué cosas tenemos que pensar distinto. ¿Cuáles son esas cuestiones o valores que nosotros tenemos que mirar desde una mirada lo más plural posible para pensar un país o soñar un país que es el que todos deseamos y el que todos queremos? Esa diversidad la vamos a garantizar porque también creemos que en la pluralidad sale la solución, ¿no? No un grupito de expertos que creen tener la verdad revelada. Y la segunda parte del coloquio es el hacer distinto. Y es lo que a mí más me atrae en esto del hagámoslo, la acción, porque si no a las palabras se las termina llevando el viento. Y en esto de hagámoslo y cuáles son esas cuestiones o verdades que tenemos, de las que tenemos que hablar, en el mundo empresarial es fundamental que hablemos del rol del empresario. Está muy de moda, ¿no?, el tema de la ética empresaria, con todo lo que ha pasado en este tiempo. Pero más allá de lo que ha pasado en este tiempo, si miramos para atrás, somos un país que el sector privado tiene que tener un rol más activo y más preponderante del que tiene, y para eso están los empresarios. Entonces, el rol del empresario va a ser un eje central del coloquio. El segundo eje central va a ser la competitividad. Esto de no depender del Estado y sus beneficios, sino cómo voy a competir en mi industria, en donde a mí me toca estar, con otros países, con otras empresas, etc. Para hablar de competitividad, hablamos por detrás de la construcción colectiva. Es difícil lograr la competitividad si no hay un acuerdo desde el Estado, desde las empresas, desde los sindicatos, para lograr esta obra común que es la competitividad. Y al día siguiente vamos a hablar de las cuestiones que ya no son tan del empresario, pero sí que importan al empresariado, que tienen que ver con la educación, principalmente la educación pública secundaria, qué tipo de alumnos, qué tipo de profesionales estamos formando, que después son los que nosotros como empresas demandamos. Y el último tiene que ver con justicia, que también creo que está bastante atinado a la situación que estamos viviendo. Y siempre está su panel político, abre la gobernadora, cierra el presidente, pero lo más importante es este contenido de ojalá generar una reflexión, de pensar distinto y de hacer distinto. Muy interesante. Me quedo y creo que lo importante es que podamos, sé que sos una persona de acción y que podamos lograr eso, ¿no? También recién lo decía Javier, que generemos acción después de estas reuniones, ¿no? Que generemos impacto. Que pase algo, ¿no? Que pase algo. Me parece que eso es responsabilidad, pero digo, es responsabilidad de todos, ¿no? No solamente responsabilidad de Javier, de Rosario, sino creo que es responsabilidad de todos poder generar un cambio o un impacto por la responsabilidad, de nuevo, que tenemos cada uno desde su metro cuadrado, ¿no? Seba, y en las pymes, digamos, ¿cómo ves todo este mensaje? ¿Cómo lo abordamos? ¿Están incluidos estos temas en las agendas de las medianas empresas? Mira, primero te quiero decir que un poco el mensaje que nosotros le bajamos a las pymes es que actúen en red de potencia. Partiendo de esa base o esa premisa, es que dentro de IDEA Pyme es parte de la red de IDEA, es un espacio donde tratamos de buscar un lugar de contención y acompañamiento a todos los dueños de las pymes. IDEA tiene una masa societaria, aunque muchos no crean, de gran porcentaje de pymes, no son solo las empresas grandes.
Y hace 3, 4 años, junto con Juan Elías Pérez Valle, empezamos a desarrollar ese espacio en donde lo que buscábamos es justamente entender que conectados podemos estar o podemos ser mucho más de lo que individualmente podemos generar, ¿no? ¿Qué pasa en el mundillo PYME con el tema del rol del capital humano y esas cuestiones, ¿no? Es difícil de decir o tener un parámetro muy claro, ¿no? Vos tenés empresas donde por su envergadura, por su tamaño, sí tienen desarrollado mucho el rol del capital humano y lo tienen metido dentro de su agenda, y otras empresas que no. Y paradójicamente depende mucho del dueño y de lo que piensa y de cómo puede bajar ese mensaje. En definitiva, el dueño es quien termina de definir la atmósfera de trabajo de esa compañía o de su compañía. Entonces, un poco, no quiero decir evangelizar, pero lo que tratamos de hacer en el espacio de Idea Pyme es tratar de concientizar a los dueños de la importancia de tener un desarrollo de capital humano, sea la cabeza el dueño, sea la cabeza alguien específico de recursos humanos. Me estoy mirando el machete a ver si me olvido de algo. O sea quien fuese, ¿no? Pero lo importante es eso. Y creo que Idea Pyme, con su club de líderes PYME, donde asisten asiduamente prácticamente 70, 75 dueños de empresas, todos los meses tratamos de buscar de hacer eso, ¿no? Es una terapia mensual que busca justamente generar esa conciencia, ¿no? Buenísimo, y bueno, de eso se trata, ¿no? De poder construir en red. Ahora me gustaría preguntarles, y me das pie también con lo que recién decía Seba, esta es una pregunta a ustedes como líderes de empresas y es más enfocada a cómo nos ven, cómo ven a sus equipos de capital humano, cómo ven a los equipos de capital humano en cuanto a lo que es la transformación digital, a lo que viene, cómo sus equipos de capital humano o cómo nosotros como equipo de capital humano nos tenemos que preparar. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál sería el mensaje? Seguramente debe haber gente de sus equipos acá, así que no los van a dejar mentir. Todos. Pero me gustaría escucharlos qué esperan de nosotros, ¿no? ¿Qué esperan de los equipos de capital humano de cara a lo que viene? Y pensando en todo esto de la conexión con uno mismo, en red, con la comunidad y de la transformación, ¿no? Innovación y transformación digital. Un mensaje desde ustedes hacia sus equipos. ¿Empiezo yo? A ver, en empresas, y voy a hablar de mi caso particular para no ir a lo general, yo trabajo en LATAM, una empresa que definitivamente necesita una transformación, porque la industria en Argentina necesita una transformación y porque la industria aerocomercial en el mundo se está transformando. Y la verdad que es un trabajo muy difícil, porque transformar a 2.400 personas es muy difícil. ¿Y cómo hago yo para tratar de transformar la compañía? A mí me toca liderarla desde hace 3 años. Lo primero es tener yo la convicción de que la quiero transformar y que la necesidad de transformar es el único camino, porque si yo no estoy convencida, difícilmente alguien me va a creer. Entonces, primero tener esa convicción y después armar equipos que transpiren la misma convicción. Y acá ya no hablo de equipos o roles, sino de personas. Personas que entiendan la estrategia de la compañía, la compartan y después la respiren. No importa el rol que ocupen, porque para mí, en mi organización, todas las áreas son parte de un todo. En este momento, en mi comité ejecutivo, somos 10 personas. Cada una tiene un rol operacional, un rol más comercial, un rol más financiero, el área de personas o de capital humano, etcétera, comunicación, que es muy importante. Y al final lo que uno intenta es que todos trabajemos para un mismo objetivo. Y a veces el aporte de capital humano puede ser desde la especialización, porque conozco el tema, ni hablar de todo lo que tiene que ver con relaciones laborales. Yo tengo 8 gremios, por lo tanto el rol de relaciones laborales en una empresa como esta es fundamental, pero lo fundamental no está en la especialización y en lo técnico, sino está en tener el convencimiento de la necesidad de transformación y después invitar a los gremios también a la transformación. Porque la transformación no depende solamente de los que estamos adentro de la empresa, sino de estos stakeholders, como se suele decir,
que también son partes de que la transformación sucedan. Entonces yo les diría que desde mi lugar, súper importante ese rol de relaciones laborales, no sosteniendo el convenio firmado, sino intentando llevar la conversación gremial a otro nivel. Y es muy importante contar con esos equipos. Que no miren desde un abogado que estudió el convenio y se lo sabe de memoria, sino todo lo contrario, ¿no? Una persona que esté dispuesta a desafiarlo y a comprometer y a inspirar a ese gremialista para que esté dispuesto al cambio. Hoy para mí ese rol es fundamental, yo les diría que es el rol más importante que tengo hoy en la organización. El segundo rol que me parece, pero más que fundamental, es la comunicación interna. Que a veces comunicación interna y externa están juntas, a veces están separadas, pero a mí me da lo mismo. Al final lo más importante es que haya una única comunicación en la empresa, que todos los nuevos, los stakeholders relevantes, compartan y tengan la misma información. El primer paso es la información, así está la empresa, así nos va, esto tenemos que hacer. Y el segundo paso es lo más importante, que es... Yo hablo de llegar a 2.500 corazones, ¿no? Que es cada una de las personas que trabaja en la organización. Y para eso hay que ser convincente y para eso hay que llegar de manera directa. No se puede delegar la comunicación en nadie, hay que hacerla uno. Y llegar a esa gente, hoy la tecnología ayuda muchísimo. Yo el otro día hice un comité ampliado donde invité a todos los tripulantes de mando y cabina, pilotos, azafatas, a una reunión donde yo iba a contar el estado de la empresa. Y la verdad que entre mis gerentes me decían, no va a venir nadie, porque los estás invitando un sábado. Ellos tienen su rol, vos los invitás un martes a las 10 de la mañana y muchos ese día tienen descanso, tienen día libre. La cuestión es que se conectaron por teléfono el 80% de los tripulantes. Y después mandamos una encuesta y la satisfacción fue del 90%. Romper paradigmas, ¿no? ¿Cómo le hablo a un piloto? Y sí, a un piloto se le puede hablar. Hay que ver si al piloto le interesa lo que yo le voy a contar y me cree. Entonces, me parece que las dos cosas más centrales para que una empresa se transforme es líderes convencidos en que la transformación hay que hacerla y es posible. Y segundo, estos trabajos en equipo o en red, donde cada uno cumple un rol y juntos llegamos a lograr ese objetivo. No es un sueño, yo creo que eso pasa y es realidad. Y desde mi punto de vista, es la única manera de no caer en esta sensación de imposibilidad, de que no vamos a poder. Porque lo más difícil en la transformación es creer que voy a poder hacerla. Después viene la realidad. A mí me pasó que yo tuve toda una sesión inspiradora y al otro día tuve 3 horas de paro. Y no me podía levantar de la cama, porque digo, ¿te das cuenta? La realidad dice que no voy a poder, ¿no? ¿Y cómo salir de esa sensación de imposibilidad? Creo que es lo más importante. No sé si te contesté, pero... Te diría que me encantaría... No importa. Por suerte queda filmado, pero me encantó, desde ya que sí. Bueno, por ahí complementando a Rosario, yo te diría, juntabas del rol, ¿no? Sí. Bueno, está gran parte del equipo de recursos humanos, así que no puedo mentir. Conozco a varios, después voy a preguntar, ¿eh? No, realmente yo creo, primera cosa, siempre repito a alguien que me dijo alguien una vez, que me acuerdo, y lo repito siempre, yo se lo digo a mi gente de talento, como llamamos, o capital humano, yo también soy recurso humano. Entonces, en esto del apoyo y, digamos, el rol estratégico que tiene el área de talento, de capital humano, en la estrategia de una compañía. Porque mi visión, primero, es que gerentes de recursos humanos son todos los gerentes y todos los líderes en la compañía tienen que ser gerentes de recursos humanos, porque todos manejan gente y todos tenemos la responsabilidad de motivar, liderar y entusiasmar e inspirar a la gente. Entonces, el rol del área específica es proveer herramientas, proveer coaching, enseñar, porque son los que realmente se han formado. Los demás gerentes, la mayoría en ninguna universidad se enseña a manejar gente. Y entonces es uno de los grandes desafíos que tenemos los líderes hoy, porque en definitiva, como yo siempre digo, en las 3 o 4 compañías que trabajé, yo nunca vendí, ahora no vendo un paquete de azúcar ni un cuaderno. Lo que hago es lograr que gente crea en un proyecto y juntos construirlo para llegar a los objetivos que tenemos. Y ahí el rol de capital humano es fundamental en esto, en apoyar con herramientas, en formar y en marcar el rumbo y marcar también digamos, a los líderes
cuando no están bien encaminados. Incluso a mí, yo siempre pido, digamos, que es muy importante el rol que tiene el director de recursos humanos para el gerente general de ayudarlo en el proceso de transformación o en el proceso de gestión de la compañía. Ese es un rol muy importante y después, obviamente, como dijo Rosario, hoy la pata sindical, digamos, son muchas áreas donde no es un área técnica, sino está metida en la estrategia de la compañía. Sí, y un poco mi pregunta iba también a apuntar, a repreguntar un poco esto. ¿Está formando parte recursos humanos, capital humano, en la mesa chica? ¿Tiene visión de negocio? O sea, le estamos dando, ustedes como líderes, le están dando participación no solamente en temas de comunicación, relaciones laborales, sino también en un socio estratégico de ustedes y al ser transversal de toda la compañía, ¿no? O sea, llega a estar en la mesa chica de decisiones, manejo de negocios. ¿Aporta valor agregado tener a recursos humanos sentado ahí? Sí, absolutamente, digamos. Yo en todas las compañías que trabajé fue siempre así. No creo de otra forma, y no por ser, digamos, quedar bien, porque Acá. creo realmente que, digamos, si vos en definitiva tenés una estrategia, esa estrategia la vas a llevar adelante con personas, y yo dije al principio cuando abrí la mañana, lo importante de qué bueno que estemos acá pensando en cómo humanizamos, y hablando de capital humano, las compañías. Y en definitiva, entonces, los expertos en esa área tienen que estar en la mesa chica. Yo no concibo otra forma que no estén, porque te vas a perder o va a ser más difícil que puedas llegar a tus objetivos de la forma que querés. Yo, perdón que Sí. me cuelo en esa Aporte, pregunta. usted aporte. Absolutamente tiene que estar, y creo que tiene que estar en dos niveles. Primero es en ser parte del qué, ¿no? El qué es ese plan estratégico, que por ahí no es especialista en el negocio, pero el hecho de participar en el armado del qué lo va a entender y va a poder decir esto es prioritario, esto es menos prioritario, ¿no? Lo va a poder hacer propio al qué. No es lo mismo que te manden un mail contándote el plan y otra es participar, ¿no?, de ese armado del plan. Y una vez que el plan está armado, el liderazgo pasa a ser fundamental en el cómo. El cómo es artesanal. No hay una única receta, no hay una carta Gantt. A mí me pasa con muchos ingenieros, yo no soy ingeniera, que la carta Gantt ordena y da tranquilidad. En este caso, de la transformación de una empresa, no hay carta Gantt que puedas cumplir. Entonces, en esto artesanal, en liderar el cómo, entendiendo que el único stakeholder no es el empleado, sino también el gremio o el mismo Estado, o el mismo cliente, que a veces al cliente también hay que contarle que la compañía se está transformando. En ese cómo, en el armado del cómo, me parece que el rol es, te diría yo, protagónico. Yo creo, y esto se lo he escuchado decir mucho a Luis Aragón, que anda por acá, o estar atrás, pero él siempre repite que las áreas de tecnología y capital humano son hoy pilares fundamentales en el proceso de transformación. Tecnología es obvio, por todo lo que venimos hablando, y capital humano porque la responsabilidad que tenemos de actuar en red dentro de la compañía y difundir el mensaje, ¿no? Lo de la comunicación que vos planteabas. Seba, y en tu experiencia, ¿cómo trabajamos? Digamos, porque hay medianas empresas que tienen, vos lo decías recién, ¿no? Sigo con tus palabras, tienen equipos de capital humano y hay otros donde quizás hay una o dos personas nada más. ¿Cómo se trabaja todo esto, no? Y mira, para las pymes entrar en proceso de transformación es un gran desafío. Entre otras cuestiones porque a veces tienen que administrar recursos que es escaso. Es escaso desde lo económico y escaso tal vez desde el recurso humano en sí. Entonces, por eso resalto mucho el rol que tienen los espacios como Idea Pyme para acompañar esos procesos de transformación. Vos tenés pymes que, si están convencidos los dueños, como hablábamos en la primera respuesta, seguramente puedan tener incorporado ese proceso de transformación en la compañía, y hay otras que no. Entonces, ¿te acordás cuando charlábamos un poco de esto de la transformación reactiva y la transformación proactiva, ¿no? Hay compañías que lo tienen incorporado y hay compañías donde no. La coyuntura del país hace de que sea tan volátil que hay empresas que obligadamente tienen que entrar en un proceso de transformación. Si tenían pensado su oferta de valor para el mercado interno, importando productos de afuera para el producto terminado, y hoy le cambió un poco la ecuación, ¿no? Tiene que forzosamente
Entonces está en la creatividad de cada una de las compañías de ver dónde poder apoyarse. IDEA puede ser un lugar, las cadenas de valor de las empresas en las que ellos están liderando también, el acompañamiento de las empresas dentro de la cadena de valor, donde la pyme es parte de ese ecosistema, es muy importante porque pueden ayudar mucho a las pymes a que esos procesos de transformación se den. Entonces, vuelvo al principio, ¿no? Es muy importante el rol del dueño, el rol de la cabeza en cuanto al convencimiento de muchas cuestiones, entre las cuales tener un proceso de transformación aceitado o incorporado al día a día de la compañía, ¿no? Buenísimo. Bueno, y para empezar a cerrar un poco el bloque, les quiero preguntar, y ir a una pregunta un poco más, ir a un espacio un poco más de reflexión personal, conectando con nosotros mismos, conectando en red, innovando y transformando y conectando con la comunidad, son los ejes del día de hoy. Rosario, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo haces vos para lograr esa conexión? Sos CEO de la TAM, madre de familia, también estás presidiendo el coloquio ahora, sé que participás muy activamente. ¿Cómo lográs vos esto, ¿no? Conectarte con vos, aparte poder generar una conexión con los otros en red, en espacios como este, y poder generar impacto? Sos una persona de acción. ¿Cómo generas el impacto para lograr la transformación en tu empresa y llegar hasta la comunidad? ¿Cómo? Habría que preguntarle a tu marido con los tiempos, ¿no? ¿Cómo haces? Porque estás... No le preguntes. No le pregunto. No. La agenda recargada, pero ¿cómo se logra? Digo, también para que nosotros pensemos, muchas veces me pasa a mí digo, no llego con esto, no tengo tiempo, uno quiere participar. ¿Cómo se hace? Bueno, no sé si lo hago, así que no sé si te puedo dar una receta. Más allá de que no tengo una receta, sí creo que pedir ayuda es fundamental. Y yo en mi vida he tenido la suerte de conocer a mucha gente que me ha ayudado mucho. Me ha ayudado por ahí en cuestiones operativas, me han sacado temas que por ahí me lo resuelve otra persona y ellos me han ayudado mucho. Pero fuera del operativo, tengo algunas personas que me han ayudado a desarrollarme profesionalmente. Y cuando digo desarrollarme no es a crecer profesionalmente, es a ir pudiendo esto que decís vos, ¿no? De ir pudiendo llevar la agenda laboral y no desconectar con lo que yo soy o lo que yo creo o lo que a mí me gusta. Y es un trabajo que vengo haciendo hace muchos años. Tengo interés por estos temas y me he dedicado bastante a leer y a escuchar gente que me inspira. También he tenido excelentes jefes. Yo he tenido en particular 3 jefes que han creído más en mí que yo misma, y esos 3 jefes fueron de alguna manera padrinos en mi carrera, ¿no? Y hoy los sigo mirando y los sigo viendo y seguimos teniendo ese trato, yo diría, hasta cariñoso, ¿no? En esto de que me ayudaron, y ellos saben que me ayudaron mucho a crecer. Y estos jefes en lo que más me ayudaron fue en, primero, entender la flexibilidad mental que yo necesito tener, porque tengo 3 hijos. Entonces, que confía en mí, yo lo voy a hacer, no me pidas que lo haga en este segundo. ¿Viste? Ahora en este minuto me tengo que ir corriendo al colegio, bancame, yo te lo doy a las 10 de la noche, ¿no? Eso, que parece poquito, es un montón, porque es que está entendiendo que yo también tengo otras responsabilidades. Entonces, sí he tenido mucha suerte con jefes y también he tenido estas personas inspiradoras. Azucena anda por acá y es una de mis inspiradoras. Yo trabajé mucho con la gente de Newfield también, los llevamos el año pasado al coloquio, me fui con ellos 3 días a Cartagena, a una especie de retiro, no espiritual, pero un estilo parecido a lo espiritual, que me encantó y me hablaron de temas que por ahí yo los tenía en la cabeza, pero no los había conectado. Por ejemplo, contarme que el CEO de Visa Internacional dice que para transformar una compañía, el CEO tiene que dedicar la mitad del tiempo a transformarse él mismo. Y a repasarse, porque al final no existe un único modelo. Entonces, por ahí acá me sirvió esto, pero acá no me sirve. No sé, ellos hablan de las enunciaciones, ¿no? Del saber pedir, el saber
decir gracias, el saber decir no, el saber decir sí. Me parece que uno aprende, ¿no? Uno cuando conoce gente que sabe más que uno de esto, termina haciendo esa conexión. Muy interesante. Ya. Entonces, vos, Javier, ¿cómo lo manejás y cómo generás impacto, digamos, desde vos, con toda la conexión con el resto y llegando a la acción? Yo creo que, primero, y escuchamos esta mañana lindos testimonios, y recién escuchaba también al capitán de los espartanos, que fenómeno, además los conozco hace tiempo. Realmente yo creo que uno, primero, para conectar con uno mismo, tiene que estar convencido de lo que hace, tiene que estar con el proyecto que tenga entre manos, sea cual sea, tiene que estar súper enamorado de ese proyecto. Entonces, cuando vos estás enamorado, estás convencido de lo que haces, sabés que es bueno, eso después conecta inmediatamente con los demás, porque, digamos, lo transpirás un poco de alguna forma. Y si, por el contrario, si vos no estás convencido de lo que haces, si tu proyecto no te gusta, yo te digo, primero reflexioná y convencete que es tu proyecto, o si no, cambia de proyecto. Es imposible dar lo mejor de uno, sacar la mejor versión de uno si vos no estás entusiasmado, comprometido, a full con tu proyecto. Y cuando pasa eso, es difícil, sin duda, los tiempos, estás cansado, llegás a casa tarde, comés con la familia, después haces mails, mi equipo lo sufre. Pero yo creo que el equilibrio lo encontrás porque, como estás entusiasmado, también te gusta, te llena, y eso lo puedes transmitir en la oficina, en tu ámbito de trabajo, en tu ámbito social y en tu familia también. Yo, los mejores momentos, cuando más estuve entusiasmado con proyectos, es cuando mejor relación pude construir. En la familia siempre hay altibajos, hay más peleas, menos peleas, pero yo creo que cuando uno está entusiasmado con el proyecto, con lo que hace, es cuando uno se encuentra el tiempo y puede transmitir lo mejor, saca la mejor versión de uno. Entonces creo que el secreto, en mi caso por lo menos, pasa por ahí. Estar convencido, estar entusiasmado, y si no lo estoy, entusiasmarme o buscar un proyecto que me entusiasme. Y eso inspira, porque en definitiva, si vos me preguntás a mí decime una sola condición que yo valoro en un líder, es la capacidad de inspiración. Todo lo demás está bueno, pero es secundario. La capacidad de inspiración es fundamental. Sí, coincido. El líder inspiracional moviliza muchísimo. Hay distintos tipos de liderazgo, pero yo coincido que es fundamental. ¿Vos cómo lo ves, Eva? ¿Cuál es tu reflexión? Te cuento tal vez mi experiencia personal. Yo creo que esto de trabajar en red, trabajar conectados o vivir conectados, a mí personalmente me pasó de chico. En casa mamé mucho el hecho del apoyo, no solo del entorno familiar, sino lo importante de crear un buen núcleo de amigos, porque seguramente en algún momento ese núcleo de amigos vos lo vas a necesitar para que te dé un soporte. Entonces, cuando vos me planteaste la pregunta, yo dividí en tres cuestiones el tema de conectarse en red. A nivel personal, como ciudadano, y a nivel profesional. A nivel personal, te lo puedo decir hoy, que estoy viviendo una etapa media particular de mi vida a nivel personal, y la verdad que tener la red de contención de amigos a mí me hace poder estar surfeando la ola de manera mucho más robusta de lo que podría haber sin tener esa red de amigos. Como ciudadano, soy un convencido de la participación cívica y de la necesidad del país de que haya mucha gente que esté participando activamente, no en política necesariamente, sino en las instituciones y en el ecosistema donde nosotros nos movemos. Eso también es actuar en red. Y a nivel profesional, no solo en la parte laboral que me toca, sino también en la parte dirigencial o el rol que estoy teniendo en IDEA. Nosotros en IDEA PYME tenemos un eslogan que decimos de la competencia a la cooperación, ¿no? Es mucho más importante que podamos cooperar que competir, ¿no? Es más importante buscar cómo agrandar la torta y buscar más mercado en vez de estar todos peleando por la misma porción. Entonces, como te dije al principio, para mí actuar en red te potencia de sobremanera en las tres funciones o en los tres roles que uno se pone como sombrero, sí, cuando actúa en red: personal, como ciudadano y profesional.
Me encantó esto que planteás, el cambio a partir de la sociedad, ¿no? Y de nuevo, creo que tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros en nuestro metro cuadrado de poder generar un cambio, poner nuestro granito de arena. El cambio va a venir a través de los espacios de participación que cada uno de nosotros tenemos, pero es la sociedad en su conjunto, en definitiva, y me gustó eso, Seba, es la sociedad en su conjunto la que va a movilizar, sabiendo que la transformación no es fácil, que hay que trabajar y que hay que tener la visión clara, pero en definitiva nosotros lo que podemos hacer es en el espacio nuestro. O sea, hoy por ahí nos obnubilamos, cosas que pasan, coyuntura, pero lo importante es que podamos seguir trabajando en nuestro, yo le llamo nuestro metro cuadrado, y a mi gente le digo, a ver, cada uno siga focalizado en lo suyo y tratemos de generar el cambio en el espacio nuestro, ¿no? Y si todos hacemos eso, la sociedad en su conjunto, en definitiva, va a generar ese cambio, esa transformación que estamos buscando. Y sí, yo creo que, digamos, te complemento Sí. con el rol que tenemos y apelo al rol que tenemos todos. Yo siempre digo, seguramente todos los que estamos acá tuvimos la oportunidad de acceder a educación superior o al promedio de argentino para arriba. Y si nosotros no nos comprometemos con hacer las transformaciones desde nuestro lugar, en nuestra empresa, en nuestro ámbito, en nuestro club, que tenemos que hacer para buscar un país distinto, de las cosas que tantas veces nos quejamos, ¿quién lo va a hacer? Tal cual. Entonces creo que es una responsabilidad, más que una oportunidad, yo digo, es una responsabilidad. Coincido y creo que la palabra es esa, Javier, creo que es una responsabilidad que tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo. No, digo, si focalizás solo en el Estado como responsable de esa generación de transformación, vas directo al fracaso. Tal cual. Si la sociedad no está involucrada en eso, es muy difícil que se logre el cambio. Por eso, nosotros, desde nuestro lugar, cada uno yo insisto con esto del metro cuadrado, porque es el espacio que nosotros tenemos para manejar, pero hagámoslo, es como decís vos, Javier, y esta es un poco la invitación del día de hoy, ¿no? Que podamos conectar nosotros con uno mismo, poder transformar en redes dentro de las compañías, nuestra empresa, con nuestros pares, y llegar a la comunidad, generemos ese impacto en la comunidad. Es muy importante, y más en el tiempo que estamos viviendo, que tenemos esa responsabilidad de llegar y generar impacto en la comunidad. Nos quedan unos minutos para hacer unas preguntas, por lo menos 2 preguntas. Sería interesante si quieren, y aprovechando que estamos a 6 minutos del cierre. ¿Puedo hacer un chivo del coloquio? Todo, digamos, Este año vamos va a ser difícil, por lo que veo es difícil pararte a vos, así que... No, este año vamos a hacer una innovación en redes sociales. Estamos haciendo una inversión importante en que el coloquio llegue a más gente, no solo los que están ahí en Mar del Plata. Entonces vamos a estar muy fuerte en redes, principalmente en Twitter y en LinkedIn, con el coloquio. Así que ya 48 horas antes de que empiece van a poder mirar la agenda, los expositores, los temas de interés y seguirlo en vivo durante el tiempo que va pasando. Así que están todos invitados al coloquio. Muy bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para Rosario, Javier, Sebastián. Yo no veo de acá, pero allá veo que levantan la mano. Bueno, no tenemos chocolate para regalar. Sí. ¿Qué tal? Daniel Festa es mi nombre. Quería preguntarles si tienen algún comentario, pero la verdad desde un espíritu crítico, vamos a decir, pero no para pegarnos, sino como para decir, bueno, acá quizás tendrían algún espacio desde que en Capital Humano tengamos algún espacio de mejora, o en estos podríamos mejorar, claramente, como estaba diciendo. Así que, nada, porque acá somos todos buenos, todos genios y todo lo demás, pero creo que también alguna cosa como para que tengamos en cuenta. Gracias. Bueno, a ver, espíritu crítico, yo lo que decía un poco, para mí es importante el rol de esto que parece un poco un chiste, que yo también soy recurso humano. Yo creo que ustedes tienen que hacer, digamos, ese trabajo de coaching, de formación con los líderes de las compañías, líderes o dueños, como contaba por ahí Sebas, en las pymes, y tienen que animarse, y tienen que poder ser capaces de más que nadie decir estás equivocado o estás haciendo algo mal, tener cuidado con esto.
Y a pesar que tal vez por ahí no sea, tal vez no sé si será en todos los casos súper bien recibido, pero creo que en el fondo, cuando está bien intencionado y si ustedes entienden cuál es el proyecto de compañía, están marcando alguna señal, creo que es bueno. Así que no sé si es una crítica, pero por ahí yo diría que es una cosa importante que como responsables de áreas o líderes de recursos humanos tienen que hacer para con sus jefes o los que lideran la compañía. Yo sumaría que hay que animarse. Diría que, y lo que espero también de mis equipos, de los equipos de recursos humanos, es animarse a ser disruptivo, animarse a ayudar, animarse a plantear cosas que quizás los números uno no las están viendo, o si pensamos diferente hacerlo, pero yo lo que diría es que hay que animarse. Me parece que hay veces el rol nuestro acompaña o está metido en los procesos o muy metido en el día a día, y hay que salir para buscar espacios de pensamiento, ¿no? Para generar valor agregado, para aportar ideas nuevas. Entonces me parece que salgamos un poco generemos esos espacios para replantear cosas. Yo me diría con una palabra que es animarse. Yo sí puedo agregar algo, para mí que se integren a la organización, o sea, salir del escritorio y si hay, no sé, 10 espacios distintos geográficos de trabajo, ir a esos lugares, estar donde pasan las cosas, ¿no? Porque las cosas no pasan necesariamente en nuestros escritorios. Las cosas pasan fuera de nuestros escritorios. Y estar ahí y obligarse a salir del escritorio y de la computadora y de yo ya cumplí con mi trabajo porque es mi trabajo, me parece que es fundamental porque ahí es donde se vive la realidad. Sí, las cosas pasan ahí donde está la gente, y la gente está con nuestros clientes, los distintos tipos de clientes que tengamos. Entonces está bueno estar escuchando y estar viendo cuáles son las necesidades del front o de la gente que está en la calle o que puede estar operando en un aeropuerto. Sí, tal vez eso lo que da es más empatía, ¿no? Exacto. Cuando te vienen con un problema o cuando decís no lo está resolviendo como yo lo haría, etcétera. Yo creo que esa dosis de empatía, de estar ahí donde el problema está sucediendo, ayuda a encontrar una solución mejor. Es muy importante, perdón Maxi, que estén integrados al negocio. Fundamental. Sí. Fundamental la integración al negocio. Coincido, 100%. Una más y cerramos. Bueno, ¿hay? Porque acá no. Entre que de lejos, yo tengo un problema que no veo de lejos. Y encima acá con las luces, no vemos nada. Peor. No veo nada. Me tenía que haber puesto los anteojos y. Nos quedan 2 minutos. Hola, gracias. Soy Milena. Mi pregunta es: ¿cuál es su propuesta o cuál es su perspectiva para conectarse con las nuevas generaciones, para generar con las nuevas generaciones ese conectarse con el otro? Yo estoy sorda, pero no entendí bien. ¿Qué dijo? ¿Cuál es la propuesta para conectarse con las nuevas generaciones? No. Mira, yo creo que yo estoy reflexionando con alguien, charlando sobre esto. Decíamos, hoy todo primero convivimos con las nuevas generaciones en casa, ¿no? Yo tengo hijas de 3 mujeres, 17, 15, 18, 15 y 13. Y digamos, vos ves cómo se enganchan o no se enganchan de acuerdo a, desde la clase, de lo que hacen, cómo le transmiten las cosas, número uno, y si les gusta o no les gusta lo que están haciendo. Entonces, y esto lo traslado al ámbito laboral, pasa lo mismo. Si vos tenés un proyecto interesante para una persona y esa persona le gusta el proyecto, eso lo va a valorar, se va a conectar y va a aportar lo mejor de sí. Hoy yo creo que nadie más entra en una compañía, trabaja en una compañía porque estoy trabajando en esta compañía que es buenísima, que tiene tanta trayectoria. Si está en una compañía, pero el proyecto que tiene entre manos no es interesante para esa persona, no va a ser difícil que la retengas. Entonces, yo creo que tenemos que pensar mucho en cómo generamos proyectos para que la gente tenga proyectos interesantes de poder ir desarrollando, que tengan un principio y un fin, y ese es un continuo de proyectos. Esa para mí es la forma que vos podés. Y si vos lo trasladás un poco a los que ya somos más grandes, a vos te pasa lo mismo, lo que te decía al principio. Si vos estás entusiasmado con un proyecto, te enganchás. Entonces, creo que hoy las nuevas generaciones son más transparentes y lo dicen más abiertamente y no tienen problema en decirte, mira,
tu compañía es muy linda, pero ¿sabes qué? Me apareció un proyecto de irme a sacar fotos al Himalaya y me voy. Y bueno, hay que convivir con eso, porque tal vez estuvo bien eso, pero tal vez si hubiera tenido un proyecto dentro de la compañía se hubiera quedado. Bueno, creo que eso es lo que la reflexión pasa por ahí. Y yo agrego una cosa ahí, el tema de aceptar que las prácticas de trabajo que nosotros aprendimos no necesariamente aplican a las nuevas generaciones. Y yendo al tema de diversidad de género, a las mujeres, a mí se me hizo mucho más duro cumplir el 9-18 que a mi compañera de al lado que no tenía hijos o tenía hijos que se los cuidaba la mujer. Ese 9-18, obviamente hay que cuestionarlo. Yo creo que la tecnología lo permite, o sea, tenemos que revisar las prácticas para que trabajen más mujeres, para que las madres no se vayan, para que las nuevas generaciones sientan que además pueden sacar fotos y que no llegan tarde al curso de fotografía que empezó 18:30 y no podía salir entera a 18. Me parece que ahí hay que todavía, y mi compañía tiene un desafío muy grande al respecto, de cambiar las prácticas. Sí, yo agrego lo de Javier del tema de proyecto, coincido 100%. También es muy importante hacerlos protagonistas, que ellos sientan que son dueños de ese proyecto, ¿no? No solo planteárselo, sino que ellos sientan que son dueños. Hoy a las nuevas generaciones no les importan esos grandes organigramas, sino simplemente trabajar sobre el proyecto y que ellos sientan que son protagonistas y dueños del mismo. Gracias, Seba. Bueno, agradecerles, Rosario, Javier, Sebastián, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por haberse acercado hasta acá para compartir con nosotros estos pensamientos. Así que bueno, vuelvo a agradecerles.